Buen día a todos y todas, les doy una cordial bienvenida. Gracias por conectarse a este conjunto de webinars titulado Derecho de Autor para Industrias Creativas. El día de hoy el tema es cómics. Esta actividad es una iniciativa de la Dirección de Derecho de Autor en conjunto con Cultura 360 y con el apoyo de la Gerencia de Promoción y Difusión y la Escuela Nacional del INDECOPI. Como saben, la actividad está dividida en 40 minutos de exposición y 20 minutos para preguntas. Pero antes de comenzar, queremos compartirles unas recomendaciones. Las preguntas deben ser enviadas por el chat que aparece en la parte inferior de su pantalla. Recuerden que solo se recibirán las preguntas formuladas antes del término de la exposición. La asistencia se registra desde el momento de su conexión, así que no es necesario que coloquen sus datos en el chat interno. Asimismo, les vuelvo a recordar que por favor no deben habilitar micrófono ni video para una mejor transmisión. Bien, el tema de hoy es Derecho de Autor para Industrias Creativas, cómics. Y contamos con la presencia de Viana Rodríguez Escobar como expositora. Viana es directora de la consultora Cultura 360, abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad Autónoma de Madrid, con experiencia a nivel nacional e internacional en Derecho de Autor, signos distintivos, industrias creativas y gestión cultural. Ella ha sido asesora del Despacho Ministerial de Cultura en temas de propiedad intelectual, coordinadora de la Mesa de Industrias Creativas del Ministerio de la Producción y vicepresidenta de la Comisión de Derecho de Autor del INDECOPI. Viana, bienvenida. Un gusto contar con tu presencia una vez más. Gracias. Buenos días. Gracias, Viana. Bueno, por parte del INDECOPI, quien moderará la charla es Jocelyn Torres. Jocelyn es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, desempeñándose como especialista de la Comisión de Derecho de Autor del INDECOPI, a cargo de procedimientos contenciosos en materia de derecho de autor, con experiencia profesional en materia de propiedad intelectual. Ella es ponente en diversas charlas sobre propiedad intelectual y derecho de autor realizadas por el INDECOPI, así como también con el Ministerio de la Producción. Cuenta con diversos cursos de especialización en organismos internacionales, tales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o por sus siglas OMPI. Jocelyn, buen día. Te cedo la palabra para poder iniciar con el webinar de hoy. Adelante. Gracias, Stephanie. Buenos días. Buenos días, Viana. Bienvenida una vez más a esta sección de la videoconferencia relacionada a temas de cómic. En realidad, hoy día vamos a tocar el tema de la industria del cómic. Bien, esta charla está dirigida para todos aquellos que forman parte de esta industria tan grande, que es la industria del cómic, tales como los autores, que entre ellos podrían encontrarse los guionistas, y también así como los ilustradores, ¿no? Puede ser que en el caso se pueda tratar a la misma persona, o puede ser diferentes personas, ¿no? que intervienen en ese tipo de industrias. También, por otro lado, también tenemos a los editores, a los distribuidores, y también tenemos a las librerías y entre otros agentes que intervienen en esta industria. Bien, como primer escenario tenemos a los autores, ¿no? Los autores, en este caso, lo que vamos a saber en realidad con esta videoconferencia es qué puedo proteger a través de yo del derecho de autor como autor, qué puedo hacer, qué puedo hacer yo con mis obras, cómo puedo gestionar mis obras, también cuáles son los derechos que me puede conceder el derecho de autor sobre mis obras, y cómo funciona esta herramienta. Como primer escenario vamos a tener a los autores, que son los principales personas que intervienen en esta industria, y por otro lado también tenemos a las editoriales, ¿no? En ese caso, las editoriales, lo que podría ayudarnos esta videoconferencia es poder saber qué tipo de derechos existen a través del derecho de autor y qué derechos el autor me puede ceder o me puede licenciar, ¿no? En este caso, bueno, eso es lo que va a tratar en realidad esta videoconferencia, y sin más preámbulo, Viana, yo te doy el pase para poder empezar con la charla de hoy. Gracias, Jocelyn. Gracias al INDECOPI otra vez por el trabajo conjunto. Bueno, esta ya es esta charla fue una charla súper importante hace un par de años, porque tuvimos mucha acogida, nos dimos cuenta que existía toda una industria quizás un poco
no comentada, ¿no?, dentro de las industrias culturales y creativas, y que sin embargo tenía no solamente aficionados, sino también agentes que participaban dentro de la cadena de la industria. Como bien ha explicado Jocelyn, hay diferentes, digamos, personas que intervienen, ¿no?, tanto como los autores, que los autores podrían ser tanto los creadores de la obra literaria, que es decir, el texto, ¿no?, como los autores de las obras artísticas, o sea, de las obras, de los dibujos, de las obras de artes visuales. Y bueno, y también dentro de esta cadena intervienen los editores. Vamos a hacer luego, al final, un breve paréntesis que ya hemos visto en lo que es industria editorial, pero que quiero traer otra vez al caso, por si en este momento hay con nosotros editores y puedan entender los componentes que deben estar dentro de un contrato de edición. Sin más, paso a explicar. Estos son conceptos básicos que ya hemos venido explicando en el resto de los webinars, ¿no? O sea, no van a tener mucha novedad, solamente van a tener ejemplos respecto a cómics. Pero es importante partir de estos para que se puedan dar cuenta justamente de la potencialidad de lo que son las industrias culturales y creativas. En el caso del resto de industrias, por ejemplo, de industrias, esto lo hablamos mucho en el marco del plan de diversificación productiva que trabajó el Ministerio de la Producción hace ya algún tiempo, y donde se incluyó en algún momento a las industrias creativas, tan a la par como estaban con la industria acuícola, con la gastronómica, y nos pusieron, digamos, en una mesa a la par. Era súper importante que entendiéramos estos supuestos antes de iniciar el trabajo con la mesa, justamente porque el resto de mesas trabajaban con lo que son llamados bienes materiales. ¿Qué son los bienes materiales? Las casas, los carros, yo siempre digo los chocolates, ¿no? Las cosas que pueden ser tocadas y consumidas, ¿no? Siempre ponemos de ejemplos plumones, ¿no?, por ejemplo, porque es casi lo que tenemos a la mano. Pero vamos a darnos cuenta de la diferencia justamente entre bienes materiales y bienes inmateriales, y por qué ustedes no están comprendidos dentro de los bienes materiales, o lo que crean ustedes. Los bienes materiales son cosas que podemos tocar, ¿no? Que normalmente cuando se poseen, es decir, yo la tengo, ¿no?, tanto un plumón, una casa, un carro, yo lo tengo, yo lo disfruto, ¿ya? Si yo lo tengo y yo lo disfruto, normalmente otra persona no puede disfrutarlo, ¿ya? Eso es lo que se llama exclusión en el disfrute del bien. Yo puedo vender, legalmente hablando, solamente una vez, ¿no?, a un propietario, o a un nuevo propietario, o a un conjunto de copropietarios, puedo vender una vez una casa. Si la vendo varias veces a diferentes compradores, ya estoy dentro de un ilícito, ¿no? Ese es el tema de los bienes materiales. Yo los tengo y yo lo disfruto. En el caso de los bienes materiales, además, su uso lo desgasta o lo acaba. Por ejemplo, yo termino de pintar con este plumón naranja, ¿no? Y simplemente lo que tengo que hacer, como son plumones que no tienen refil, ¿no? Lo boto. Se acabó el plumón y se acabó el bien. Ya no tiene más utilidad. Las casas se desgastan, se malogran, ¿no?, se vuelven viejas, los cimientos ceden, los carros también se devalúan, ¿no? Todo por el uso, ¿ya? El uso los desgasta. Ese es el caso de los bienes materiales. Sin embargo, lo que ustedes
comercializan, con lo que ustedes trabajan, son bienes inmateriales. Ahí ustedes me dirán, Diana, yo puedo tocar mis cómics. O sea, si estamos hablando de la obra física, del soporte físico, yo lo puedo tocar. Yo puedo agarrar el cómic y abrirlo y leerlo y también romper sus páginas, y eso es súper material. O sea, si yo lo estoy cogiendo, el resto de gente no lo está disfrutando. Pero lo que ustedes tienen en sus manos cuando cogen un cómic es el soporte de donde está incluida la obra, donde está incluido el bien material. ¿Por qué? Imaginemos, bienes inmateriales puede ser una canción, ¿no? Una obra literaria, una película. Imaginemos que yo en este momento les pongo una canción. Se las pongo en YouTube. Y todos ustedes escuchan en este momento, todas las casi 300 personas que estamos en este momento en el webinar, escuchan la canción. ¿Alguno de ustedes ha tenido acceso al bien físico? Al soporte donde estaba contenida la obra, es decir, han tenido acceso, cuando yo les pongo la canción, han tenido acceso a un CD, a algún bien material. No, simplemente la están escuchando. La están disfrutando aun cuando no la poseen, ¿ya? Diferente a nuestro ejemplo del plumón. En el caso de los bienes inmateriales, cuando se explotan, muchas veces incluso se pueden disfrutar aun cuando no se poseen. Pero además, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, nosotros terminamos de leer, terminamos de disfrutar un cómic? Terminamos de leerlo, se acabó la última página, la cerramos y la dejamos a un costado. ¿Se acabó la obra? No. No es como el caso en el cual se acaba la tinta del plumón y yo lo tengo que botar porque ya simplemente se desgastó el bien material. Pero además, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, o sea, no solamente no puedo excluir en el disfrute, sino que su uso no la desgasta, pero además imaginemos que ustedes, ¿no? Alguno de ustedes seguramente sí lo tiene, coleccionan cómics, ¿no? Y van, un día se rayan y van hacia donde están sus cómics y todos los queman. Sé que no va a pasar, sé que alguno de ustedes debe haber dicho, "Ah, no, jamás pasaría". Bueno, imagínense qué pasa. Se acabó con eso, murió la obra con esa destrucción de esos cómics. No, la obra sigue viva. Lo que se destruyó fue justamente el soporte, ¿ya? Donde estaba plasmada la obra. Entonces, si se dan cuenta, cuando ustedes compran un cómic, están comprando el soporte donde está contenida la obra, con lo cual solamente pueden ustedes disfrutar del cómic, pero no están adquiriendo ningún tipo de derecho sobre eso, ¿ya? Están comprando, digamos, el soporte para disfrutarlo, más no están comprando los derechos para, por ejemplo, sacarle copias al cómic, escanearlo y subirlo a internet, ¿no? Distribuir ejemplares del cómic entre sus amigos, etc. ¿Ya? Lo que están haciendo es comprar simplemente el soporte para poder disfrutar de la obra. ¿Por qué esto implica una potencialidad impresionante, ¿no? Cuando yo lo explicaba normalmente en la mesa de industrias creativas, la gente me miraba y me decía, ya, ¿y? ¿No? O sea, sobre todo los que están más acostumbrados a temas de productividad tipo minería, ¿no? Pesca. Y yo les decía, bueno, ya, ¿cuántas veces puedes alquilar el carro que tú tienes para que lo taxee? Bueno, lo puedo alquilar una vez en la mañana, ¿no? Para que esté 12 horas y luego una en la noche. O puedo dárselo a una persona 24 horas, ya, perfecto. ¿Cuántas veces pueden ustedes licenciar sus obras a la vez? Todas las que quieran.
Si las licencian sin exclusividad, ustedes pueden estar explotando, por ejemplo, si es que son los artistas visuales, los que dibujan los cómics, podrían estar haciendo ese dibujo, por ejemplo, para licenciarlo justamente para que salga como cómic. ¿Podrían licenciar también ese dibujo para que se haga una película? Sí. ¿Podrían licenciarlo también para que se hagan luego, no sé, merchandising, ¿no? Polos, muñequitos, eh, hasta, incluso he visto hasta posavasos, afiches, etcétera. ¿Podrían hacerlo? Sí. Todo al mismo tiempo, con diferentes licenciatarios en diferentes territorios, y por todo ello obtener a cambio dinero. Se dan cuenta como una misma cosa, un mismo bien inmaterial, que es su dibujo, su texto, el cómic en sí, puede ser explotado a la misma vez, ¿no? En varios lugares, o en el mismo lugar inclusive, al mismo tiempo, y por ello obtener dinero, mientras que el carro lo puedes hacer una sola vez, ¿sí? Cuando yo ya estaba en este punto, ¿no?, de la explicación, la gente decía como, o sea, con una misma cosa puedo hacer un montón de plata. Sí, ya. Hay esa posibilidad. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que ustedes hacen y lo que hacen el resto de las industrias. Ustedes trabajan con bienes inmateriales, trabajan justamente con bienes, con obras, que tienen esa potencialidad de licenciarse o cederse, ¿no?, y obtener a cambio de ello beneficios económicos. Y esto es la base de las industrias culturales y creativas, porque justamente le dan la posibilidad al autor de vivir dignamente lo que hace. ¿Qué quiere decir esto? Oye, yo me pongo a dibujar o yo me pongo a hacer cómics, ¿no? Así como los músicos se pueden poner a componer canciones, ya sea para videojuegos, ya sea por encargo, etc. Y obtienen a cambio de ello un ingreso económico. ¿Qué significa esto? Que pueden vivir de esto. No necesariamente va a ser el hobby de ustedes. No va a ser de 6 de la tarde a 9 de la noche cuando ya acabé mi chamba real. No. Justamente los derechos de autor, ¿no?, los derechos patrimoniales de autor, generan esa posibilidad que ustedes reciban un pago, ¿no?, y vivan dignamente de esto. Entonces, es por eso que es tan importante, sobre todo en estos momentos, en este contexto de pandemia, ¿no?, que los mismos las mismas instituciones estatales estén saliendo a decir, reconozcan por favor los derechos de los autores, ¿no? Porque el atropellar o el pasar por encima de los derechos de los autores justamente le quita la posibilidad de este ingreso económico. Entonces, obviamente, las obras son diferentes al soporte, ¿no? El comprar el soporte no les da el derecho sobre las obras. Y acá partimos de un supuesto base muy importante. La mayoría de gente piensa que como el derecho de autor protege bienes inmateriales, protege ideas. Las ideas no están protegidas por el derecho de autor. Aquí, esto es la pinchada de globo por un montón de gente que se acerca y dice, yo quiero proteger mi idea porque no quiero que me la roben. Bueno, las ideas no se protegen. Sin embargo, las obras sí. Ya, Viana, pero ¿cuál es la diferencia entre una idea y una obra? Aquí vamos. Las ideas no pueden tener la exclusividad de un solo titular, ¿ya? Pero esa idea materializada en una obra, ¿ya? Sí. Vamos a ver la diferencia. Un ejemplo de idea. Un grupo de superhéroes que nos defienden de los villanos. Este ejemplo yo siempre lo pongo porque además podemos hacerlo hasta más elaborado. Un grupo de superhéroes que nos defienden de los villanos, donde uno de los superhéroes no tiene poderes sobrenaturales, pero como es millonario, elabora una serie de artefactos para luchar contra los villanos y que incluso lo hacen hasta el más cool de los superhéroes. ¿De quién estoy hablando? Ya que ustedes gritan, la Liga de la Justicia y los Avengers, sí.
se dan cuenta de que ambas son obras diferentes y aún así estamos hablando sobre la misma idea. Estamos hablando de un grupo de superhéroes que nos defienden de los villanos, donde Batman o Iron Man no tienen poderes sobrenaturales y aún así, como son millonarios, tienen la posibilidad de eh, hacer artefactos súper chéveres, ¿no? Eso de ahí, ¿no? El tener la posibilidad justamente de armar o de crear obras sobre la base de de una misma idea, la tenemos todos. O sea, ustedes podrían crear en este momento una obra sobre un grupo de superhéroes peruanos, ¿no? Que nos defienden de los villanos, ¿no? De los villanos de la corrupción en Perú, no sé, ¿no? Y donde uno, o sea, todos tienen poderes sobrenaturales, no sé, el superhéroe Pachamama, la superheroína Pachamama, el superhéroe, no sé, Iyari, puede ser, ¿ya? O Iyapu, no sé cómo se llama, etcétera, ¿no? Y ustedes lo que terminan haciendo es justamente creando esto. Y hay uno, pues, que es, no sé, el millonario del grupo X, ¿no? Que no tiene superpoderes, pero como tiene tanta plata, ¿no? Genera una serie de cosas. ¿Podrían hacerlo? ¿Podría venir el titular de Avengers o de la Liga de la Justicia a decirles, oye, deja de crear eso porque te están copiando mi idea? No. ¿En qué se basa la diferencia? En cómo ustedes desarrollan estos personajes, cómo crean los diálogos, cómo pueden generar todo el contexto. Eso de ahí, ese esa creación, esa parte donde ustedes generan todo ese plus, es justamente lo que se protege. ¿Ok? Bueno, em, hasta ahí, ¿no? Ideas no están protegidas, ¿no? Sin embargo, obras sí. ¿Cuál es la diferencia entre todo esto? ¿O quién es el, digamos, que genera, ¿no? Esta obra, este bien protegido? El autor. ¿Y quién es autor? Y acá viene un ejemplo que siempre pongo yo, que es un ejemplo que me ha acompañado muchísimo tiempo. Los autores son personas naturales que realizan la creación intelectual. No pueden ser animales y no pueden ser empresas, ¿ya? Y pongo el ejemplo del mono. Este mono se robó una cámara de fotos de una persona que había ido a tomar fotos en una isla. La persona encuentra luego la cámara con la memoria, donde se habían tomado 1500 fotos, donde solamente 2 eran buenas. Una donde salía un mono de perfil y otra esta, que es llamada el selfie del mono. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Este señor, que era el dueño de la cámara, ojo que no estoy diciendo el fotógrafo, el dueño de la cámara regresa a la civilización, sube la fotografía a su página web y comienza, incluso creo que hasta realizó conferencias de prensa, ¿no? Donde dijo, esto de acá se lo tomó el mono, ¿no? Se sacó una selfie, etcétera, y comenzó las negociaciones para vendérselo a una revista ¿cómo se llama? De naturaleza, ¿no? ¿Qué pasó en el camino? Wikipedia cogió la foto y la subió a Wikipedia, ¿no? Y el dueño de la cámara vino y le dijo a Wikipedia, oye, Wikipedia, me estás quemando el kiosco, ¿ya? Yo voy a negociar con esta foto y tú la acabas de subir a tu web. Estás infringiendo mis derechos de autor, ¿ya? ¿Y qué pasó? Bueno, Wikipedia le respondió
este autor diciéndole, bueno, pues es que el que hizo el clic fue el mono. El que presionó el obturador de la máquina fue el mono, ¿ya? Y los animales no generan derechos de autor. Entonces, esta fotografía, ¿ya?, no está protegida por el derecho de autor. Y por tanto, puede ser explotada por cualquier persona sin autorización y sin pagar derechos. Aquí ustedes me pueden decir, oye, pero él al menos era el dueño de lo que tú habías dicho, ¿no? Del soporte, de la memoria, de la cámara. Sí, pues, pero lo subió en baja resolución igual, pero lo subió a su página web. Quizás si no hubiese dicho que el mono era el que se había tomado la foto, y hubiese mentido y hubiese dicho, yo soy el autor, yo presioné el clic de la cámara, no hubiese habido problema porque nadie hubiese dudado de su autoría. Pero en este caso los animales no generan derecho de autor. Tampoco las empresas. Oye, ven, hace un ratito me acabas de decir que las editoriales sí podrían tener derechos sobre los cómics. Sí, claro, pueden tener derechos, ¿ya? Pueden explotar derechos patrimoniales, mas no pueden ser autores. La autoría siempre nace en personas naturales, así como ustedes y como yo. ¿Cómo se hace entonces para que las personas naturales, ¿no?, de carne y hueso, le transfiramos los derechos o les demos algún tipo de permiso a las empresas? Bueno, a través de contratos de licencias y de cesiones. Ahorita vamos a ver, justamente son licencias o cesiones de derecho de autor, ¿ya? Pero todas estas estos contratos, ¿no?, tienen que ser previos y por escrito. No existen las autorizaciones verbales, por favor, eso ténganlo en cuenta, ¿ya? Todas las presunciones, además, dentro de la ley, juegan en favor del autor. Ténganlo en cuenta, sobre todo si son editoriales, porque ahí es donde van a salir peor parados. Eso es autor. ¿Qué cosa es obra, entonces? Ya me explicaste, Viana, que la diferencia entre idea y obra. Pero, ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice que una obra es toda creación intelectual, es decir, de nuestra cabeza, personal, como personas naturales, y original, ahorita pasamos a explicar eso, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma conocida y por conocerse. ¿Qué es la originalidad? Imaginemos que en este momento yo les digo a todos ustedes, saquen una hoja de papel, ¿ya? Y dibujen, ojo, les voy a dar una idea, ¿ya? Dibujen a una niñita que va caminando por el bosque con una capita roja, con una canastita en el brazo, rumbo a visitar a su abuelita. Todos y cada uno de ustedes me va a dibujar a la Caperucita Roja, ¿ya? Pero si todos prendiéramos nuestra cámara en este momento y nos enseñáramos el dibujo, ninguno de los dibujos sería igual al otro. Ninguno. Todos los dibujos serían diferentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos personas diferentes y además cada uno de los autores, porque cada uno de ustedes ha sido autor al momento de dibujar esa obra, sin importar la calidad de la misma, la mía sería palitos, pero y sin importar eso, yo sería autora, siempre y cuando esto que acabo de crear tenga originalidad. ¿Qué implica la originalidad? Justamente cómo cada uno de ustedes ha plasmado su personalidad en la obra, ¿ya? Por eso es que cada uno de los dibujos va a ser diferente. Eso es originalidad, plasmar la impronta del autor, plasmar la personalidad del autor en la creación. Es una cosa bien abstracta y es generador de muchas discusiones entre los abogados de derecho de autor, pero digamos, es la manera más fácil que tengo yo de explicarles qué cosa es originalidad. Luego, yo les había hablado justamente, ¿no?, que los derechos de autor son complejos, que tienen dos dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Bueno, por un lado están los derechos morales, ¿sí?
Y por el otro lado están los derechos patrimoniales. Con los derechos patrimoniales yo hago dinero, ¿ya? Genero beneficios económicos. Sin embargo, con los derechos morales son mucho más personales, son mucho más pegados al autor. Los derechos morales son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. ¿Qué significa esto? Que nunca se separan del autor, siempre se quedan con ellos. Oye, Viana, pero pasaron 400 años, siempre, perpetuos. Pero el autor está recontra muerto, perpetuos. Oye, pero el autor ya no quiere ser reconocido como tal, irrenunciables, ¿ya? Entonces, esto es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, porque estos derechos morales jamás se van a separar del autor, ¿ya? No van a poder ceder ni licenciar estos derechos morales. Sin embargo, sí los patrimoniales. Luego vamos a hablar de los patrimoniales. Quiero darles dos ejemplos de derechos morales, ¿ya? El derecho de paternidad y el derecho de integridad. ¿Cuáles son estos derechos? El derecho de paternidad le da al autor la posibilidad de ser reconocido como tal, como autor. Es decir, si ustedes dibujan algo, ustedes tienen que ser reconocidos como autores del dibujo. Nadie puede venir y decir, mira, fulano, tú has dibujado la obra, ¿no? Tú has dibujado esta animación, y sin embargo, yo no te voy a reconocer que eres el autor, ¿ya? No te lo voy a reconocer. Voy a ponerme yo como autor. Eso de ahí sería una infracción al derecho de paternidad. Y implicaría, ¿no?, el tema de incluso ser calificado como plagio, ¿ya? ¿Qué significa esto? Todos los autores tienen que ser reconocidos como tales cuando, por ejemplo, sus obras salen a la luz, son divulgadas, sí, ¿ya? Pero yo les cedí todos mis derechos a la empresa, no importa. Esos son los patrimoniales. Los morales siempre van a tener que ser reconocidos. Yo les dejo siempre esto de tarea a, a mis alumnos, y es una película que se llama Big Eyes, que está en Netflix, también está en Amazon Prime, creo, que es, justamente trata sobre, es la historia, es una historia además basada, es una película basada en una historia real, donde justamente se genera una infracción al derecho de paternidad. Es una pareja de esposos, no los voy a spoilear tanto, es una pareja de esposos donde uno de estos esposos es el verdadero autor, ¿no es cierto?, de las pinturas, pero el otro se hace pasar como autor. Es súper interesante, no solamente porque es un caso de la vida real, sino porque además tiene un final interesante por cómo lo resolvió el juez, ¿no? Por cómo definió el juez quién realmente era el autor o la autora de las obras. Imperdible, de verdad, véanlo porque van a entender mucho más qué es el derecho de paternidad. Y en segundo lugar, el derecho de integridad, que es el derecho que tiene el autor de impedir que su obra sea, ojo, y aquí no es una modificación cualquiera, sino es una deformación, una mutilación o incluso una eliminación, destrucción total de la obra. Este caso es recontra conocido, ¿no? Es el caso en el cual una señora en un pueblo llamado, es el pueblo de Borja, ¿no? Es un pueblito en España, no transformó, sino infringió la integridad de esta obra que ustedes ven a su izquierda, ¿no? Y la convirtió en esto de acá que ustedes ven a su derecha. Porque la quiso dar de restauradora, ¿no? Y terminó, obviamente, deformando esta obra de la izquierda. Pero que a ninguno de nosotros nos quepa duda de que eso es una deformación. Es una deformación. En este caso, el autor estaba muerto hace muchísimos años, ya. Incluso las únicas herederas que tenía vivas eran unas nietas que estaban súper viejitas, que eran más o menos de la promo de la señora que había hecho esto.
Y las nietas salieron a decir, bueno, nosotros no vamos a realizar ningún tipo de denuncia, pero en caso lo hubiesen hecho justamente por una infracción al derecho de integridad, porque la obra había sido deformada. ¿Qué pasa si el autor está muerto y ya no tiene herederos? Incluso el Estado, de oficio, puede iniciar estas acciones por infracción al derecho de integridad. Creo que incluso lo acaban de volver a hacer. Han tratado de restaurar una obra, una pintura, y han vuelto a hacer una barbaridad de estas. Esos son derechos morales. Eso no se ceden, no se licencian, se quedan siempre con el autor. Pero hay por el otro lado los derechos patrimoniales, que son, como dice la ley, los derechos exclusivos que tiene el autor de explotar su obra, ¿no?, bajo cualquier forma o procedimiento, y de obtener a cambio de ello beneficios. ¿Qué significa esto? Plata, ¿ya? Esto es por lo cual ustedes pueden vivir dignamente de su obra. ¿Cuáles son estos derechos? Reproducción. Yo siempre hablo de 4, hay un quinto, pero ese quinto para mí es una fusión de 2 derechos y realmente no debería estar ni siquiera incluido en la ley. El primer derecho, reproducción. ¿Qué es qué? Justamente el derecho que tiene el autor, ¿no es cierto?, de autorizar a un tercero la fijación de su obra, ¿no?, grabarse por primera vez, fijarse, por ejemplo, imprimirse por primera vez, o sacarle copias a la obra, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes imprimen o autorizan que sus dibujos salgan impresos en un cómic, están autorizando el derecho a reproducción. Segundo derecho, el de distribución, que es el derecho que tiene el autor justamente de autorizar que estos ejemplares que sean, estas reproducciones que se han hecho en ejemplares físicos, ojo, ¿ya?, en ejemplares en soporte físico, puedan ser puestas a disposición de un público. Ojo, no existe la llamada distribución digital. Tienen que ser siempre a través de ejemplares físicos. Es decir, por ejemplo, en el caso de cómics, formato papel, ¿ya? En el caso de películas, DVD, Blu-rays. Pero, sin embargo, sí hay una cosa, lo que coloquialmente se llama distribución digital, pero no está incluida acá. Entonces, ¿dónde está incluida? En lo siguiente, en lo que es comunicación pública, ¿ya? ¿Qué es la comunicación pública? El autor autoriza a que su obra sea puesta o sea comunicada a un público, valga la redundancia, sin la distribución de ejemplares, ¿ya? Esto pasa, por ejemplo, si es que ustedes compran una obra literaria y les llega en formato digital, en ebook, ¿ya? Esto pasa también cuando ustedes ven Netflix, o cuando van al cine, o cuando escuchan la radio, o cuando escuchan Spotify, ¿ya? Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de explotaciones de las obras, ustedes no están teniendo acceso a un ejemplar físico. Sin embargo, están pudiendo disfrutar de las obras. Eso es comunicación pública. Y finalmente está el derecho de transformación, que es la posibilidad que tiene el autor de autorizar, miren, acá, la traducción de su obra, ¿ya?, doblaje, subtitulado, etcétera. O sea, por ejemplo, si ustedes han hecho un cómic, ¿no?, el texto en español, y lo quieren traducir al inglés, viene una editorial y les dice, lo quiero traducir al inglés, lo que ustedes van a tener que licenciar o ceder es el derecho de transformación. Pero también la transformación incluye lo que es la adaptación de la obra, ¿ya? Por ejemplo, ¿no?, acá implica, ojo, no estamos hablando acá de una deformación, no estamos hablando de una mutilación. Implica que venga, que esta adaptación tenga un aporte original, ¿ya? Esta situación, ojo, cualquiera de estos 4 derechos que yo he hablado, de los derechos patrimoniales, tienen que pedírsele al autor, ¿ya?, a través de un contrato por escrito, ¿ya? Y el autor tiene que autorizar, tiene que licenciar o ceder. Si no hay una autorización,
si no hay una licencia o no hay una cesión, ustedes no pueden explotar esta obra. Oye, pero el autor me dijo que sí, me habló justo por teléfono y me dijo, no existe eso, ¿ya? Estas autorizaciones tienen que ser, otra vez, previas y por escrito. Pero si yo quiero hacer justamente una versión de Iron Man, pero más peruano, y quiero ponerle otros, pueden hacerlo, aun cuando estemos hablando de una transformación como la que ustedes están viendo. ¿Lo pueden hacer sin autorización? No. ¿Ya? ¿Cuánto es que duran estos derechos patrimoniales? Ya vimos, los morales son 70 años, más 70, o sea, toda la vida, perdón, los morales son perpetuos, los derechos patrimoniales son 70 años más toda la vida del autor, ¿ya? ¿Qué pasa después? Se muere el autor, pasan 70 años, ¿qué pasa después de esto? La obra entra a dominio público. ¿Qué significa? Que cualquier persona puede utilizarla sin pagar y sin pedir autorización. Ojo, estamos hablando de la obra en su formato originario, ¿ya? En la obra como fue creada. Sin embargo, hay tipos de obras, ¿no? Ustedes pueden tener una obra literaria que es escrita en un lenguaje, ya sea escrita o incluso oral, ¿no? Pueden tener una obra artística, que es un dibujo, pero también existen otros tipos de clasificaciones de obras, ¿no? La obra originaria, ustedes ven aquí, obras creadas, ¿no? Como primigeniamente fueron hechas, ¿ya? Y la obra derivada. Oye, yo generé una obra y sobre esa obra yo realicé una transformación, hice una adaptación, obviamente con autorización del autor, hice la adaptación, ¿no? Y esa nueva obra derivada genera nuevos derechos, ¿ya? Porque quizás esa obra derivada fue creada por un nuevo autor, basándose en la obra primera, pero por un nuevo autor, y pueden generarse nuevos derechos. Y existe otra clasificación de obras, que es justamente la clasificación por el número de autores o la forma de participación de los autores que hay. La obra individual, por ejemplo, es la obra que está creada por un solo autor. El caso de Mafalda. Mafalda es creada por Quino, por Joaquín Salvador Lavado. A mí me encanta Mafalda, mi hijo se llama Joaquín Salvador, es más. Mafalda ha sido creada solamente por Quino, ¿no? Tanto en texto como en dibujo, ¿sí? Existe un solo autor. Ese es el caso de una obra individual. Tenemos el caso de las obras en colaboración, donde participan 2 o más autores, y cada uno de los aportes de los autores puede ser identificado, ¿no? En el caso de, este es un caso además que también a mí me encanta, que es Asterix y Obelix, ¿no? Donde el texto siempre es de Goscinny, ¿no? Y los dibujos son de Uderzo, ¿ya? Esto es una obra en colaboración, 2 autores, ¿ya? Que se han juntado para crear esta obra, y los aportes son plenamente identificables, ¿ya? Y finalmente tenemos a la obra colectiva, donde pueden estar enciclopedias, diccionarios, pero inclusive también, por ejemplo, pueden estar videojuegos, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente las obras, no normalmente, siempre, las obras colectivas son creadas por, digamos, bajo la coordinación y la iniciativa de una persona, ¿ya? Esta persona sí, que coordina, que tiene la iniciativa, puede ser una persona natural o una persona jurídica, o sea, puede ser una empresa también. Ellos coordinan y todo, pero contratan a un grupo de autores, ¿no? Estos coautores, que aportan a la obra con sus creaciones, pero donde
estos aportes no pueden ser identificados claramente, ¿no? Cuando uno hace una enciclopedia, muchos autores meten la mano y ponen sus aportes, y algunos hacen los dibujos, y el otro hace el texto, pero luego viene el otro y corrige ese texto, y todo se vuelve una creación donde los aportes no pueden ser claramente identificados, ¿ya? En ese caso estamos hablando de obras colectivas. También puede pasar en el caso de videojuegos cuando, por ejemplo, ¿no? Se hace, por ejemplo, la animación, ¿no? Y muchos autores participan al momento de la creación de ese dibujo, ¿no? Y también del código fuente, y de la interfaz, ¿no? De todo el tema de programación, eh, y los aportes no pueden ser identificados claramente, ¿vale? Esas son las clasificaciones. Normalmente ustedes están dentro de lo que son obras individuales u obras en colaboración, pero digamos, si llegan a trabajar cosas obras derivadas, ¿no? Que parten de sus cómics, pero para generar videojuegos, pueden terminar siendo parte de obras colectivas. Finalmente, yo les quiero hablar acá de un tema de derecho a la imagen, que es importante, ¿no? Porque muchas veces los cómics pueden hacerse sobre personajes completamente novedosos, ¿no? Generados desde cero por el autor, pero también pueden generarse cómics basados, ¿ya? En personas de la vida real, ¿no? Como artistas o deportistas, como es el caso de esta editorial, no recuerdo cómo se llama, pero que justamente generó toda una serie de contratos, ¿no? Con los representantes de estos deportistas, eh, para crear estas historias, ¿ya? Son obras literarias que además tienen una parte gráfica, ¿no es cierto? Y donde van contando la historia de una manera motivadora, ¿no? De estos deportistas panamericanos, ¿no? Es más, la colección se llamaba Campeones Panamericanos. Y para esto están hablando acá creo que se llama Piccolo Clemente, ¿sí? Que es el surfista, ¿no? Para yo generar un cómic de esta persona, ¿no? Debo pedirle autorización a la persona, ¿ya? Porque justamente estoy utilizando su imagen, ¿ya? Y ojo, el tema de la imagen tiene que generarse también, la autorización para el uso de la imagen tiene que generarse también a través de un contrato. Porque ustedes no pueden estar utilizando la imagen de alguien, ¿no? A menos de que se esté tratando de un acto público o este personaje, por ejemplo, ¿no? Que yo le tome una foto a Martín Vizcarra dando un discurso en la Plaza de Armas. Estamos en un espacio público y además se trata de un acontecimiento público. No estamos hablando de eso, estamos hablando de, oye, yo voy a armar un cómic y voy a hacer plata con esto, pero hablando de una persona que si bien es un personaje público, ¿no? Tiene derecho a cobrar, justamente, esto es una faceta patrimonial, ¿no? No es un derecho a autor, pero sí es una faceta patrimonial justamente de un derecho inmaterial. Tiene derecho a cobrar justamente para que se genere esta obra, ¿no? O sea, para autorizar que se genere esta obra, ¿ya? No lo pierdan de vista. Y finalmente yo les quiero hablar de un tema que es el contrato editorial, que ustedes como editorial generan, ¿ya? Y que debe tener en cuenta no solamente las cláusulas básicas que deben generar un contrato, sino que además debe tener en cuenta muchos otros elementos que están contenidos en la ley sobre el derecho de autor, en el decreto legislativo 822, que es, por ejemplo, el número del tiraje que van a sacar, ¿ya? Porque siempre hay presunciones en contra. Yo no sé si es que de repente pueda compartir, ¿no? Lo que hicimos
en lo que fue el editorial, ¿ya? Déjenme un segundo, por favor. Voy a compartir este nuevo. Acá está. En el contrato de edición, que puede ser un contrato de edición de cómics, ¿ya? Hay que colocar, si es que la obra es inédita, porque si no se entiende que ha sido publicada, en qué idiomas va a ser publicada, porque si no se entiende que solamente va a ser en el idioma de la obra, el número de ediciones, porque si no es una, el plazo para la puesta en circulación, es decir, desde que me entregó la obra el autor, ¿cuánto tiempo tengo para ponerla en circulación? Si necesitan más tiempo, pónganlo, señores de editoriales. ¿Por qué? Porque si no se presume que son 6 meses desde que el autor entregó la obra. ¿Cuál es el número mínimo y máximo de ejemplares? Se presume que son 1000. Si quieren sacar menos, tienen que ponerlo, porque si no se va a jugar la presunción de 1000. ¿Cuántos ejemplares van a ser reservados al autor, a la crítica, para publicidad? Si no se coloca, es un 5% hasta un máximo de 100 ejemplares. Se tiene que poner cuánto es el plazo para que el autor entregue la obra del editor, si no se entiende que son 90 días. Yo también recomiendo siempre colocar en el contrato de edición cómo es que, o sea, cuál va a ser la calidad de la impresión, ¿no? En el caso de cómics, la calidad de la impresión es un poco más uniforme, ¿no? Pero en el caso de libros, por ejemplo, sí podemos hablar de, oye, edición de lujo, formato tapadura, edición de bolsillo, tipo de papel que sea el papel tipo periódico, ¿no? Si pueden hablar de la calidad de la impresión, también. También la forma de fijar el precio de venta al público, ¿no? En estos dos últimos casos, ustedes como editoriales pueden decir, oye, mira, en esto yo voy a hacer mis estudios, voy a saber más, ¿no? De cómo fijarlo, y le puedo pactar en el contrato y decir, esto de acá lo va a fijar la editorial, ¿ya? Y el autor, si está de acuerdo, suscribirá el contrato. Pero también no deben olvidarse de identificar al autor, bueno, obviamente el editor ustedes lo van a identificar, ¿no? Y la obra. Esto es importante al momento de poner los créditos. Bueno, yo con eso termino mi exposición. Una vez más, muchas gracias al Indecopi por el trabajo conjunto en estos webinars, ¿no? Y recuerden, por favor, que nosotros somos una institución completamente separada del Estado. Nosotros somos una empresa, ¿no? Cultura 360 es una empresa, y nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, que es Cultura 360, tanto en Instagram como en Facebook, o a través de nuestra página web que es www.cultura360.pe. Muchísimas gracias al Indecopi otra vez. Viana, muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición, muy didáctica como siempre, Viana. Yo sé que estamos cortos de tiempo, pero vamos a tratar de contestar las más importantes, ¿no? Entre ellas, bueno, nos preguntan, sobre la Mona Lisa nos preguntan, ¿no? Si en el caso desean hacer una obra en virtud de la Mona Lisa, que obviamente sabemos que está en dominio público, puedo usarla, le podría dar un toque distinto a esa obra y poder registrarla como una obra derivada. A ver, el tema de registro lo hablas tú y yo hablo el tema de la transformación, ¿vale? Sí, claro. ¿Ya? En el caso de la Mona Lisa, como había dicho Jocelyn, la Mona Lisa es una obra que ya está en dominio público, ¿vale? Entonces, ustedes pueden, en caso se trate de una transformación, ¿ya? O sea, en caso yo esté modificando esta obra, incluyendo un aporte original, ¿ya? Estamos ante un caso de transformación, que es un derecho patrimonial. Recuerden que los derechos patrimoniales tienen de plazo de duración toda la vida del autor más 70 años, después de lo cual entran a dominio público. Si ya están en dominio público, como lo está la Mona Lisa, ¿ya? Pueden utilizarla de manera libre para transformarla, ¿ya? Sin pedir autorización y sin pagar derechos. Eso.
Bien, gracias, Viana. Bien, bueno, lo que nos preguntan también es sobre el registro de los personajes de los cómics, ¿no? En este caso, nosotros, como Indecopy, a través de la Dirección de Derecho de Autor, tenemos dos tipos de registro, ¿no? En caso tú desees registrar una obra artística, que sería en este caso el personaje del cómic, puedes hacerlo a través de registros de obra artística, pero la particularidad de este registro es que solo podías registrar un personaje, que estarías pagando en realidad la tasa correspondiente a esta solicitud sería de 136,150, pero por otro lado también tenemos otro tipo de registro en el cual podemos registrar hasta 100 personajes a través de este tipo de registro, que es el registro de catálogo, que el pago de la tasa es de 1.154 soles. La ventaja es que puedes registrar varios personajes a través de esta solicitud de registro de catálogo. Además, también comentarles que, bueno, el registro virtual de obras que se encuentra en nuestra página web del Indecopy se encuentra a disposición de todos durante las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, que puedes ingresar y solicitar ese tipo de registro. Asimismo, también nos preguntan, discúlpenme, también nos preguntan, ¿desde cuándo uno es titular de su obra? ¿Cuándo es creada o cuándo es publicada? ¿Desde cuándo hay protección? ¿Es necesario registrar mis obras para poder licenciarlas? Bien, respecto a la primera pregunta que nos hacen, ¿desde cuándo uno es titular de su obra? Uno es autor de la obra desde la creación misma de la obra. Por lo tanto, la protección de esta obra rige desde la misma creación de la obra misma. Sobre la segunda pregunta, ¿desde cuándo hay protección? Como indiqué, desde la protección de la obra rige desde la misma creación de esta. ¿Es necesario registrar mis obras para poder licenciarlas? El registro de obra no es obligatorio, por lo tanto, nosotros siempre recomendamos poder registrar nuestras obras, porque asimismo nos da una ventaja. De repente nosotros creamos una obra y nosotros queremos cederlas, queremos licenciarlas a un tercero, y en este caso los terceros, que son las editoriales, siempre nos recomiendan registrar estas obras. Por lo tanto, eso es para también un problema futuro que pueda existir en relación a nuestras obras que hayamos publicado, no sé, en una red social, ya que muchas personas utilizan las redes sociales para poder hacer llegar nuestras obras, para poner en conocimiento de nuestras obras. Siempre es bueno poder registrar esas obras, porque no sabemos si es que a través de las redes sociales, esas personas que pueden ver nuestras obras pueden hacer un mal uso, o un uso sin autorización de nosotros, que somos los autores de esas obras, ¿no? Por lo tanto, siempre es bueno y es recomendable poder registrar estas obras. Y así, bueno, ya que no alcanza mucho el tiempo, vamos a poner a disposición en el chat el correo por el cual nosotros, ustedes pueden llegar a hacer sus consultas en relación a lo que es el derecho de autor, y con mucho gusto nosotros vamos a poder responder a todas sus consultas y que se hayan dado en relación a esta charla, o tal vez otras consultas que tengan también ustedes, ¿no? Muchas gracias, Viana, por esta videoconferencia. Muchas gracias a todos por la participación en este segmento, y los esperamos en el próximo jueves en una nueva videoconferencia relacionada a industrias creativas. Gracias, Jocelyn. Bien, muchas gracias, Viana, muchas gracias, Jocelyn. Ambas reciben las felicitaciones por parte de los participantes de esta charla, que ha sido muy enriquecedora. Gracias también a los participantes por conectarse. Si tienen consultas sobre derecho de autor, pueden enviarlas a consultasautor@indecopy.gov.pe, identificándose con su DNI y nombre completo. Para finalizar, les recordamos que la Escuela del Indecopy les enviará un correo con una encuesta. Es muy importante que contesten esta encuesta, ya que solo así podrán obtener la emisión de la constancia digital de participación. En caso tengan alguna consulta sobre la emisión de estas constancias, pueden escribir al correo webinars@indecopy.gov.pe. Y si quieren volver a ver este webinar o los webinars anteriores, pueden ingresar al canal oficial del Indecopy en YouTube. Además, recuerden estar atentos y atentas a nuestras redes sociales para inscribirse en los próximos webinars. Bien, esperemos que esta charla haya sido de su agrado
Gracias por conectarse. Nos vemos en la siguiente edición. Que tengan buena tarde. Gracias.